Bueno, buenas tardes. En esta segunda clase se verá los temas de las tablas de la verdad para los enunciados condicionales, bicondicionales, ¿verdad? Con la matemática anterior. También entrando a los temas de tautologías, contradicciones, contingencias, porque se va a utilizar más adelante, ¿verdad? Bueno, de cualquier duda, ¿verdad? Me pueden escribir al correo, ¿verdad? O al correo del licenciado, ya sea dudas de los temas, si no entienden algo, ¿verdad? Me pueden escribir, yo con gusto les explico en ese sentido, así que no tengan pena y pues espero pues puedan servirle de ayuda a esta presentación. Ok, bueno, ahora tenemos el enunciado condicional. ¿Qué es el enunciado condicional? Dados dos enunciados, P y Q, el enunciado compuesto, si P, entonces Q se le llama enunciado condicional y se denota por P, la flechita Q, ¿verdad? Al enunciado P se llama hipótesis, antecedente, premisa o condición suficiente. Y a Q es la tesis, es la consecuencia, es la conclusión o la condición necesaria, ¿no? Bueno, aquí quisiera dar un ejemplo de un ejemplo matemático de un enunciado condicional, ¿verdad? Y sus consecuencias, ¿verdad? Tenemos aquí un conjunto de n vectores de longitud k es linealmente independiente, entonces la matriz con estos vectores como columnas tiene un determinante distinto de 0. Bueno, esto podríamos verlo en R3, digamos, ¿no? Es decir, con tres vectores en R3 se tiene una matriz de 3 por 3, ¿no? Al determinar su determinante es 0, ¿verdad? A partir de la condición de que el antecedente, de que los vectores sean linealmente independientes, ¿no? Entonces, es una manera, ustedes imagino pues lo vieron en matrices, ¿verdad? Es una manera de verlo, es un enunciado condicional, ¿no? Y bueno, esta gráfica es básicamente la interpretación geométrica, que es que cuando los vectores son linealmente independientes, entonces los planos que generan estos vectores son distintos. ¿Qué implica esto? O sea, estoy diciendo de que un plano generado por un vector no puede estar dentro de otro plano como tal, ¿verdad? Es una manera de verlo geométricamente, ¿no? Para que pues, podamos visualizar y también entender eh, ejercicios, ¿no? Digamos, o teoremas matemáticos que son muy importantes y que vienen mucho del condicional como tal, ¿verdad? Ahora bien, veamos unas formulaciones equivalentes del enunciado condicional, ¿verdad? Porque hay ciertas expresiones que se utiliza en, ya sea en el día a día, ¿no? O en la parte lógica, que no solamente dicen, bueno, tenemos un enunciado, entonces pase lo otro, no, no. También se utilizan otros. Por ejemplo, se puede utilizar P solo si Q, Q si P es una condición necesaria para Q, Q es una condición necesaria para P, Q se sigue de P, Q es una condición es una condición de P y Q cuando P, ¿verdad? Entonces, esto aquí uno puede tomar un ejemplo, decir, bueno, para que, digamos, P es un número par, tenemos enunciado P es un número par, Q es que Q sea igual, perdón, que el número N, digamos, sea igual a un múltiplo de 2, digamos, ¿no? Entonces yo, para decir que P es par, yo puedo decir que una condición suficiente para que un número sea par es que sea múltiplo de 2, ¿verdad? Entonces, primero, pues, definimos los enunciados y después como que lo formulamos de manera equivalente, ¿no? Pero en esencia es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿verdad? Solamente era un ejemplo ese. Ahora bien, entrando en el aspecto de las tablas de la verdad, esta es la tabla de la verdad del enlace entonces como tal, ¿no? De los enunciados condicionales. Si tenemos un enunciado P y un enunciado Q, estos son los valores que se generan como tal, ¿no? Estos son los valores como tal que se generan. Si ambos son verdaderos, me da verdadero. Si uno es verdadero y uno es falso, me da que es falso. Si uno es falso y verdadero, es verdadero. Si ambos son falsos, entonces es verdadero. Pero bueno, siguiendo la temática de la clase anterior, ¿por qué pasa esto? ¿No? O sea, habría que ver, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque, digamos, que yo solo les diga a ustedes que esto pasa solo porque sí, ustedes no deberían de creerme, ¿no? O sea, aquí es donde uno
usted tiene que probar, digamos, esa ingenio y preguntarse todo esto. Así que bueno, veamos con unos ejemplos, interpretar pues, por qué me dan esos valores, ¿no? Ahora bien, tenemos en el caso de que el antecedente P y el consecuente Q es verdadero. Es decir, su enunciado condicional va a ser verdadero. Según este valor, según la tabla como tal, esto me da verdadero, pero digamos, tengo un ejemplo. P, el enunciado P, 5 es menor que 6, ¿no? Es verdadero. Q, Río de Janeiro está en Brasil, este es otro enunciado. Por lo que P, entonces Q es, si Q es menor que 6, entonces Río de Janeiro está en Brasil, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en este sentido, pues, todo el enunciado es verdadero, ¿no? Porque son dos cosas verdaderas como tal, ¿no? Ahora bien, podríamos tomar otro ejemplo, digamos, Rubén Darío fue un poeta, entonces Bertrand Riemann fue un matemático, ¿verdad? Las dos cosas son ciertas, por lo tanto, el enunciado como tal es cierto. Ahora bien, no vayamos a confundir lo siguiente. Si yo quisiera decir, por ejemplo, bueno, con el mismo ejemplo, eh, Rubén Darío fue un poeta, entonces esto implica que Bertrand Riemann fue matemático, ¿no? Lo cual no es cierto. O sea, el implica no necesariamente es equivalente con el entonces, ¿no? Porque a veces uno puede llegar a confundir esto y pues recargo en esto para que no se confunda. Así que por esto ese enunciado es verdadero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un antecedente verdadero y un consecuente falso? Por ejemplo, aquí en la tabla me da que esto va a ser falso, ¿no? Este resultado como tal va a ser falso. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si yo, bueno, yo gano las elecciones, entonces bajará la delincuencia como tal, ¿no? Tenemos una hipótesis verdadera y una consecuencia falsa. Para que o sea, para que este enunciado sea falso, es que si yo gano las elecciones, yo no cumpla las promesas. Bueno, y usualmente lo que los políticos hacen, no cumplen las promesas. Así que eh, para que sea falso, ¿da? La única manera es que la consecuencia como tal sea falsa, ¿no? Entonces, si yo no las cumplo, va a ser falso, ¿no? Porque, digamos, en ese sentido es